motivo de celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 8 de agosto de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hizo público que en México 23.2 millones de individuos se declararon indígenas. Esto equivale al 19.4% de la población total de 3 años de edad en adelante. De estos 23 millones de personas que se autoidentificaron como indígenas, solo 7.4 millones hablan alguna lengua indígena. Por otro lado, de esos 7.4 millones que la hablan, 6.4 hablan 2 lenguas, la indígena y el español, y casi 1 millón solamente su lengua indígena. De acuerdo con informaciones oficiales, en México se hablan 68 lenguas indígenas. Las más habladas son el náhuatl con un 22%, el maya con un 10% y el tzeltal con un 8%. Siendo las entidades en las que se ubica la mayor parte de los hablantes, Oaxaca con el 31%, Chiapas el 28%, Yucatán el 23% y Guerrero el 15%. La población de 15 años y más hablante de lengua indígena, de estos 6.4 millones, registró una tasa de analfabetismo del 20%, es decir, más de 1.300.000 personas, la cual contrasta con los que no hablan una lengua indígena, que es solamente del 3.6%, con un total casi de 600.000 personas. En relación a la conferencia que hoy nos convoca, apuntamos que los misioneros, convencidos de su misión evangelizadora y de incorporación a la vida occidental en el siglo XVI, tuvieron que reconocer y aprender muchas de las lenguas indígenas para, a través de ellas, incorporar en las mentes de los naturales la fe cristiana, así como también el estudio y preservación de su historia por letrados mestizos, orgullosos de su identidad americana, quienes nos legaron vocabularios, gramáticas y confesionarios que hoy permiten a los estudiosos aproximarse a las ancestrales y diversas culturas indígenas. Gerardo Lara Cisneros, historiador reconocido por sus investigaciones sobre los pueblos de indios, nos ofrece en su conferencia Los indios de la Nueva España claves importantes para aproximarnos a los indígenas durante el régimen virreinal. Nos invita a hacerlo liberados de concepciones maniqueas, alimentadas en visiones políticas posrevolucionarias, tanto de hispanistas como de indigenistas, que han llevado a los extremos sus argumentos en defensa o en contra de la historia virreinal. Su conferencia nos muestra el claroscuro de la historiografía a propósito de la comprensión del pasado indígena. Nos invita a superarlo para así entender mejor la diversidad cultural de los naturales americanos y también hacernos conscientes del importante, complejo y heterogéneo papel que desempeñaron en los 300 años en los que estuvieron insertos como súbditos de la monarquía hispánica, una monarquía de incidencia global y la más importante de Occidente. Nos aclara cómo debemos informarnos bien de nuestras muy diversas y ricas raíces, donde destacan la indígena y la española en un rico crisol mestizo, aún más enriquecido de influencias asiáticas y africanas. También de cómo hay que comprender el difícil mundo del siglo XVI y la paulatina adaptación a la vida novohispana que se alcanzó en el siglo XVIII. Los problemas que padecieron y la disposición que tuvieron de adaptación a la nueva vida a la española y la impronta que marcaron en ella al mismo tiempo y de la cual somos herederos y debemos de estar muy orgullosos. Los invito a escuchar la conferencia de Gerardo Lara Cisneros. Muchas gracias. Gerardo Lara Cisneros es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su principal área de investigación es la historia colonial. En la Universidad Nacional Autónoma de México es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, donde también es editor de la revista Estudios de Historia Novohispana,
además de ser profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigador asociado del Centro de Estudios de Historia Religiosa de la Universidad Católica Portuguesa y del Centro de Estudios Indígenas y Coloniales de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Es colaborador del Max Planck Institute de Alemania y de la Missouri State University en Estados Unidos. Es miembro de consejos editoriales de revistas en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue subdirector académico del Instituto de Investigaciones Históricas y primer coordinador académico de la licenciatura en Historia. Ha sido titular de proyectos de investigación en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la UNAM y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, instituciones, estas últimas, en las que también ha sido evaluador. También ha desempeñado esta función en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, en Brasil, así como para los premios INA, el Premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana y del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Es autor y coordinador de 10 libros, además de textos en libros y revistas en México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha recibido los premios Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Premio Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana que otorga Fomento Cultural Citibanamex en 2 ocasiones, así como la Cátedra Víctor Andrés Belaunde de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, Perú. ¿Cuál es la importancia de hablar de la historia de los pueblos indígenas en México? Muchísima, porque es el grupo mayoritario de nuestra población y la trascendencia cultural de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus formas de vida, ha permeado a lo largo de los siglos. No es muy difícil no encontrar un espacio, un lugar dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra historia en México, que no haya sido permeada por la cultura indígena. El idioma, las costumbres, la comida, la vestimenta, los gustos incluso musicales, en todo está presente la cultura indígena. Por ello, es necesario que volteemos como nación a mirar hacia ese pasado y ese presente indígena, porque nos circunscribe, nos define en mucho. Y por ello es que creo que es de especial relevancia hacer una reflexión a 500 años de la caída de Tenochtitlan sobre la importancia de los pueblos indígenas en la historia de la Nueva España y en la historia de México en general, pero concentrémonos en la Nueva España. Esta historia de los pueblos indígenas ha sido tan traída y llevada en nuestra historiografía, en nuestros autores, en los estudiosos del pasado, que ha provocado pues una especie de polarización en las visiones sobre los grupos indígenas. Es cierto que nadie puede permanecer impávido o insensible cuando se habla de la historia de los indios en México. Y es que tenemos como históricamente tenemos como dos visiones confrontadas. Están aquellos que son los indigenistas, que ven a los indios como las víctimas de un pasado injusto, opresor, bárbaro contra ellos. Y por otro lado tenemos a aquellos hispanistas que consideran que los indios, que la corona siempre fue una benefactora que cuidó y que trajo pues la civilización, la cultura a las tierras americanas. Hoy en día es difícil sostener cualquiera de estas dos posiciones. Imposible, diría yo. Porque como cualquier parte de la historia humana, los indios, los españoles, fueron eso, humanos, llenos de virtudes y de defectos. Y pues nadie es ni completamente bueno ni completamente malo. Entonces, por ello es que es necesario poner la mirada justo en el centro y pensar y valorar de manera cuidadosa,
meditada y sobre todo informada sobre la trascendencia de los pueblos indígenas y la conquista en nuestra historia. Para hacer este repaso de nuestra historia y de los pueblos indígenas en la Nueva España, es necesario echar una mirada a lo que era el mundo indígena antes de la conquista. La verdad es que si miramos ese pasado previo a la llegada de los españoles, encontraremos que había una enorme diversidad de pueblos indígenas, que era muy rica en variedad lingüística, en tradiciones, muy diversa la presencia de estos grupos indígenas, que hacían del panorama cultural de este territorio un verdadero mosaico de tradiciones y de culturas, de idiomas, tan diverso que es casi imposible que podamos aspirar a conocerlo a detalle. Máxime porque pues, al paso de los tiempos y precisamente con la conquista, muchos de esos grupos desaparecieron, muchas lenguas se perdieron, muchos pueblos dejaron de existir y a veces solamente tenemos menciones de ellos, a veces recuerdos, a veces solamente restos que la arqueología ha rescatado. Pero lo que es cierto es que esta enorme diversidad de pueblos ha sido estudiada por antropólogos, arqueólogos, historiadores, y ha sido agrupada esta enorme variedad en tres grandes áreas que pues, podrían ser discutibles también, pero que finalmente es una forma de entender a lo que era la población indígena antes de la llegada de los españoles e incluso después. En términos generales, la antropología ha señalado la existencia de un área cultural muy importante que estaba más o menos de la mitad del territorio mexicano actual hacia el sur, hacia Centroamérica. Esa enorme área es denominada Mesoamérica, la América del Medio, y que se caracterizó por tener pueblos con un alto nivel cultural, capaces de desarrollar ciudades, de tener una religión muy compleja, de construir conocimientos astronómicos muy avanzados, matemáticos, en fin, médicos. Y luego también en esa área se agruparían pueblos que son los más conocidos y que son los más mencionados en nuestra historia, por supuesto, los mexicas, los zapotecas, los mixtecos, los totonacos, los mayas, etcétera, etcétera. Y también tenemos otra enorme área que sería justo donde termina esta o donde inicia, como lo veamos, de la mitad del territorio hacia el norte. En ese espacio estaría lo que se ha denominado Aridoamérica y que pues, es un espacio donde habitaron pueblos que también tienen una cultura muy compleja, pero que vivían de una manera distinta a los del sur. Los del sur eran sedentarios mayoritariamente, en tanto que los del norte estaban más apegados a la cultura, digamos, trashumante, a la cultura de caza-recolección. En un espacio intermedio, digamos, hacia el norte, estaba otra área que ha sido denominada Oasis América, que es una especie como de oasis, exactamente, en el que se desarrollaron pueblos con también tradición sedentaria y que también tenían construcción de ciudades muy parecidos a los mesoamericanos. Estos pueblos, digamos, estos tres grandes grupos de pueblos que corresponden a tradiciones culturales, estaban emparentados entre sí y compartían elementos, no eran exactamente diferentes, pero para poderlos estudiar los hemos agrupado en estos tres espacios, pensando en entenderlos un poco mejor. Cuando llegan los españoles, finalmente, lo que van a encontrar, su primer acercamiento, va a ser con los pueblos mesoamericanos. Ellos van a encontrar pueblos con ciudades, con culturas complejas, con organización política. Y pues ellos van a establecer una relación también muy diversa. Ciertamente venían con la idea de conquistar, pero también de negociar y de establecer pactos para poder incorporar esos territorios a la corona. No olvidemos que finalmente la conquista es parte de un proceso mundial, global, de expansión de Occidente.
Occidente entendido pues, como Europa, la cultura europea, la religión europea, el cristianismo, históricamente emprendieron un proceso de expansión que los llevó a todos los rincones del mundo, a llevar su cultura, a llevar su religión y a presentar allí, ante todos estos pueblos, una manera de, digamos, de conflicto, sí, pero también de conocimiento y de construcción de ideas sobre los otros. La conquista fue un choque bélico, ciertamente, un choque violento, pero al mismo tiempo fue un choque cultural que implicó un proceso de construcción de la idea del otro, es decir, de hacerse a la idea, de hacerse a la mente de que esos otros que estaban ahí eran personas completamente distintas a ellos y de las que no se había tenido ninguna noticia antes. Los españoles y los indios tuvieron la misma sensación de estar presentes ante seres que parecían humanos, pero que no tenían la certeza de que lo fueran, y que eran muy diferentes a ellos. Por un lado, los españoles ver a los indios vestidos con sus atavíos tradicionales, con taparrabos, siendo morenos, a veces los sacerdotes o los guerreros con sus penachos y sus atuendos de guerra, y los indios viendo a los españoles pues ataviados con sus yelmos, con sus espadas, con sus vestimentas de guerra, o a los frailes, los curas, con sus atavíos sagrados. Entonces, además eran altos, eran blancos, eran barbados, eran muy diferentes físicamente entre sí, y sin embargo, pues parecían humanos unos a los otros, sin que tuvieran la certeza total de que así fuera. De hecho, la primera duda de los españoles sobre los indios fue que si eran humanos o no. Si estos individuos a los que ellos habían encontrado allí se trataba de seres humanos o eran animales. Y eso dependía de varias situaciones. Nosotros hoy pensaríamos, sin dudar, que cualquier persona en el mundo tiene derechos por ser simple y sencillamente humana, una persona con personalidad jurídica de humano. En aquella época pues no existían los mismos elementos jurídicos ni ideológicos que hoy tenemos, y lo primero fue preguntarse si esas personas o esos seres a los que se habían encontrado en este continente nuevo eran seres humanos. Y para ello había que tener algunas pruebas. La primera es mostrar si eran racionales o no. Entonces, la discusión en torno a la racionalidad del indio era muy importante, porque de ello dependían muchas cosas. Si los indios eran considerados seres humanos, no se les podía esclavizar. Si no lo eran, entonces podían ser esclavizados. Pero ¿cómo probar que estos individuos a los que se estaban enfrentando eran seres humanos? La primera cuestión entonces era hablar sobre su racionalidad. Los indios podían ser considerados seres racionales debido a que, pues, obviamente tenían un idioma, podían hablar, podían construir ciudades, daban muestras de tener una cultura. Pero la prueba más fehaciente para que los indios fueran considerados seres humanos ante la corona y ante el mundo europeo fue que tenían una idea sobre Dios. Los indios creían en Dios, si bien no el Dios cristiano, pero tenían el concepto, la idea de que existía un Dios. Y eso fue un factor muy importante para que tanto teólogos como juristas de la época consideraran que los indios eran seres humanos. Y eso fue pues una lucha que se estableció entre bandos distintos que estaban cuestionando esta racionalidad y esta humanidad de los indios. Y es que esa es una discusión muy importante porque detrás de ello está propiamente la justificación de la conquista. Si los indios eran seres racionales, entonces había una misión sagrada que cumplir por parte de la corona española. La corona española
los reyes católicos tenían como función expandir el cristianismo, y esto les llevó a argumentar que si los seres que habitaban América eran seres humanos y creían en un dios falso o en unos dioses falsos, la corona tenía la obligación, como reyes católicos, de evangelizar a esta población. Evangelizarlos significaba salvarlos de las garras del demonio y por lo tanto salvar sus almas. Y al mismo tiempo, ese era el argumento más importante para que las otras coronas europeas no pudieran argumentar derechos para conquistar este territorio. Entonces los reyes tuvieron como responsabilidad mayor salvaguardar a los indios de las garras del demonio, evangelizándolos y de esta forma dando un sustento legal a la conquista. Ellos podían conquistar este territorio, colonizarlo, porque estaban salvaguardando las almas de los indios. Claro, desde la perspectiva contemporánea, nosotros hoy diríamos, ¿y a qué horas los indios pidieron ser evangelizados? ¿A qué horas los indios decidieron que sus dioses eran falsos? Esta es una pregunta que evidentemente no se hacían en la época los españoles, ni tampoco los indígenas, porque ciertamente tanto unos como otros pensaban que sus dioses eran buenos, eran los buenos. Ciertamente los dioses indígenas, la religiosidad indígena tenía una mayor libertad para incorporar dioses que la cristiana. La cristiana decía, solo hay un solo Dios, existe un solo Dios, es único y es omnipresente y es omnipoderoso, y entonces todos los otros dioses son falsos. Por lo tanto, había que emprender un proceso de evangelización y de conquista para rescatar a estos indios de las garras del demonio, que, por otro lado, pues se había apoderado de ellos, pensaban los españoles, porque había ciertos indicios de que la religión de los indios era demoníaca, según su forma de pensar. Esto es, porque había sacrificios humanos, porque los dioses indígenas tenían formas monstruosas a los ojos de los españoles, con formas de serpientes, con cabezas de animal, de jaguar o de reptil o de ave, ¿no? Entonces eran como monstruos, como demonios, y además los indios tenían una religión que parecía ser como una especie de burla del cristianismo según los ojos de los españoles. Es decir, los indios tenían ceremonias de matrimonio, de bautizo, de confesión, por ejemplo, que parecían imitar, según los ojos españoles, a los santos sacramentos. Y entonces decían, lo que pasa aquí es que el demonio llegó, como la iglesia no había llegado, se apoderó de ellos, los engañó y entonces creó una religión falsa, y por ello los españoles se sentían con la misión de rescatar a los indios de sus errores para evangelizarlos y con ello incorporarlos a la ecúmene cristiana. Esta fue la justificación de la conquista y de la evangelización, y al mismo tiempo, bueno, pues se abrió una puerta inmensa para que corrieran una serie de recursos inmensos en plata, en oro y en materias primas y mano de obra para la corona española. Eso hay que tenerlo claro, porque si bien la conquista tiene esta justificación ideológica o jurídica, también es cierto que materialmente significó una imposición violenta que costó miles de vidas y que fue un proceso muy complejo del que hablaremos ahora. Los indios entonces tuvieron que enfrentar la llegada abrupta de Occidente a su territorio y con ello pues la presencia de un ejército español que ciertamente era muy pequeño en número, pero que venía pertrechado con unas herramientas mucho más poderosas, con armas mucho más letales que las de los indios. Armas de fuego, de metal, que los indios pues enfrentaron con las armas que tenían, con navajas de obsidiana, con lanzas, con flechas, con palos y otros implementos que, si bien eran verdaderas armas de guerra, también letales, no podían compararse con las armas españolas. Pero más importante incluso que esta diferencia tecnológica fue trascendente
que los españoles, particularmente Cortés, emprendió una política de alianzas, de una estrategia de hacerse amigo de los enemigos de los mexicas. Y esto fue crucial porque gracias a esta política logró conquistar el territorio, el imperio, lo que en aquella época, o lo que hemos llamado nosotros Imperio Mexica, sin que eso fuera estrictamente un imperio como lo conocemos en Occidente. En fin, era una monarquía, un gobierno muy poderoso, el más poderoso del centro de México en aquel momento, bueno, lo que hoy es México, y los españoles lograron triunfar sobre ellos, fundamentalmente por el enorme apoyo que tuvieron con los indios aliados que eran enemigos de los mexicas y que establecieron pactos con Cortés para luchar juntos contra los mexicas y sitiar la ciudad. Y si bien esa alianza entre indios y españoles fue importante para la conquista, también es cierto, y quizá más trascendente, que la conquista misma no sería pensada, no hubiera sido posible sin un elemento biológico. El elemento biológico fue crucial. ¿A qué me refiero? Pues básicamente a que las epidemias que trajeron los españoles, los virus que trajeron los españoles, crearon una enorme mortandad entre los indios. Una mortandad que fue brutal, porque traían virus para los cuales el cuerpo, las defensas naturales de los indígenas no estaban preparados porque no se conocían. Hoy, más que nunca, entendemos la importancia de las pandemias, de las epidemias, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Y esto nos da apenas una idea pálida de lo que fue la trascendencia de las epidemias en la época novohispana. La primera gran epidemia se dio precisamente durante la misma toma de Tenochtitlan. La viruela llegó a arrasar a la población, a diezmar a los ejércitos mexicas, que probablemente pues, por eso perdieron también la guerra contra los españoles, porque fue una mortandad brutal. Más mortífera, por supuesto, que las propias armas de españoles e indios aliados. Gracias a esta derrota inicial o esta victoria, según lo veamos, se estableció pues, el régimen español que pues, tenía tras de sí un enorme compromiso, que era el de salvaguardar las armas de los indios, rescatarlas pues, de esto que habíamos mencionado como religiones demoníacas, según su pensar. Y para ello emprendieron una serie de tareas que era pues implantar en las formas occidentales, implantar el modo de vida occidental en estas tierras. Ello implicaba una transformación total, una transformación en todos sentidos, una transformación en las formas de vida, en la forma de practicar la religión, en la forma jurídica, en los modelos jurídicos de juzgar y de vivir a las personas, y en las relaciones interpersonales. No fue una tarea sencilla ni pronta, fue una tarea que se dio de forma gradual, de forma paulatina, en los diferentes espacios del territorio que poco tiempo después de la caída de Tenochtitlan se empezaría a llamar como la Nueva España. Una vez fundado el virreinato, esto es hacia 1535, recordemos que la ciudad cae en el 21 y hasta el 35 se funda realmente el virreinato jurídicamente, legalmente existe a partir de 1535. A partir de ese momento se empieza a generar toda una cultura occidental en América, bueno, en el territorio que hoy es México. Los indios tenían entonces ante sí la presencia de un nuevo rey y la presencia de un nuevo Dios. Y si tenían que sobrevivir ante esta nueva realidad, tenían que adaptarse y tenían que aceptar a estos nuevos figuras de poder. Entablar un diálogo con ellos no fue cosa fácil, porque tanto el rey como Dios eran figuras ausentes, eran figuras que solamente eran nominales. Los indios no podían ver
al rey en persona porque el rey estaba en España. No podían ver a Dios porque era solamente una idea. Y entonces se crearon ideas de Dios y del rey a partir de lo que existía físicamente, a partir de la figura del conquistador, la figura del rey, y la figura de Dios a partir de las imágenes sagradas, a partir de los Cristos. Para los indios fue muy complejo ver que su Dios, el nuevo Dios tan poderoso, que descartaba a todos los otros dioses, pues era un Dios crucificado y sangrante. Pero así era. Y entonces empezó un proceso de construcción de nuevas realidades, tanto por parte de los españoles como por parte de los indios. Nuevas realidades me refiero a construir un mundo acorde a las dos formas de pensamiento, a las dos culturas. Había elementos de coincidencia. En las dos civilizaciones existía la idea de que había jerarquías sociales, había una religión y había también elementos que eran como fácilmente de traducir, como la guerra o la agricultura. Estos puntos de contacto lograron establecer puentes donde los indígenas empezaron a construir nuevas realidades, a incorporando los elementos españoles y viceversa, los españoles hicieron lo mismo, incorporando los elementos indígenas. Así fue como, por ejemplo, los indios empezaron a practicar nuevos cultivos. Se empezó a cultivar, por ejemplo, el trigo, se empezó a cultivar la caña de azúcar, se empezaron a utilizar muchos elementos que antes no existían, se empezaron a distribuir y a expandir por todo el territorio el ganado, los cuadrúpedos, los ungulados, que son los animales que tienen pezuñas. Y pues eso significó un cambio muy importante en la forma de vida cotidiana de las personas. Se fueron incorporando pues nuevos elementos en todos los ámbitos de la realidad. Y más claro fue que pues las epidemias no pararon. Las epidemias, así como vino la primera, que terminó con la caída de Tenochtitlán, después de eso vinieron nuevas epidemias en distintas oleadas, que bien entendemos ahora lo que significan las oleadas. Y a lo largo de todo el siglo XVI y del siglo XVII, se presentaron momentos donde hubo epidemias terribles. Aunque es muy difícil hacer cálculos poblacionales a distancia, hoy podemos pensar que los indios, que la población indígena descendió pues, en alrededor de un 80%. Pensemos lo que eso significa. Un 80% de las personas con las que convivo cotidianamente murieron. Es brutal. Es brutal la destrucción que hubo con las epidemias. Las familias se desvanecieron, se desestructuraron. Pueblos enteros fueron abandonados. Y no solo eso, el impacto más evidente es el de las muertes. Niños que quedaron huérfanos, padres que quedaron solos, sin familia, ancianos que seguramente quedaron solos, en fin, una desestructuración de lo social brutal. Pero no solo eso, sino que hoy lo entendemos también, junto con las epidemias, vienen aparejadas una crisis económica. Porque hay un descenso en la producción, hay un descenso en el comercio, hay conflictos para mantener la infraestructura de todo, y eso generó un problema todavía más grave, porque si bien la población ya había disminuido, mantener viva a la población alimentada, pues fue también muy serio. Vinieron hambrunas después de las epidemias y agravaron las circunstancias. Esto obligó a la corona a emprender una serie de tareas para tratar de paliar, tratar de detener esa situación. Es cierto que las primeras formas de dominación colonial fueron brutales. Desde que Colón llegó a las Antillas, se implementó un sistema de dominación que era brutal y que existía desde la propia Europa, que era la encomienda. La encomienda era un sistema en el cual a un español se le encomendaban los indios, un determinado número de indios, para
que él cumpliera el compromiso de evangelizarlos, que tuviera el compromiso de que fueran evangelizados, pero al mismo tiempo estos indios le prestaban servicios y le pagaban un tributo. Ese tributo podía ser en especie, podía ser en trabajo, e incluso llegó a ser hasta monetariamente. El problema con las encomiendas es que eran un sistema de explotación brutal, que era desmedido el control que tenían los españoles sobre sus encomendados y era prácticamente un sistema de esclavitud. Entonces, ante esa realidad, los indios tenían que enfrentar pues, creativamente un mundo en el cual pues, pasaban a ser la parte más baja del escalafón, donde tenían que enfrentar la desestructuración familiar, pero al mismo tiempo la crisis económica y ser súbditos, ser vasallos. Ante ello, la corona pues, tenía que establecer mecanismos de control. Las encomiendas significaban un corte muy fuerte con los indios porque decíamos que era un sistema de explotación brutal. Después de las acusaciones, de las quejas que fundamentalmente los frailes establecieron por la forma en que se llevaba la vida, se maltrataba a los indios, las encomiendas tuvieron que ser modificadas. Se les pidió a los encomenderos que tuvieran un trato mucho más humanitario con los indios y que cumplieran con sus funciones de evangelización. Hubo toda una reforma y disposiciones de parte de la corona para proteger a los indios de los abusos de los encomenderos, y lo cual tuvo una respuesta brutal por parte de los encomenderos porque hubo prácticamente una rebelión que incluso llevó a un enfrentamiento armado en Perú. Y es que los encomenderos tenían la posibilidad de pedir a los indios que recuperaran, que aportaran recursos de lo que fuera. Fundamentalmente buscaban minas, fundamentalmente buscaban metales preciosos. Pero resulta que a veces les pedían metales preciosos a indios de zonas donde no había minas. Y entonces, ¿qué hacían? Pues tener que cubrir de alguna manera esos recursos, y eso, pues, al no cubrir con las cuotas, se les maltrataba. Era verdaderamente una situación difícil de mantener, y por eso la corona, haciendo caso de las críticas, de las quejas que establecieron fundamentalmente frailes como Fray Bartolomé de las Casas, lograron establecer una serie de reformas que prohibían que las encomiendas fueran tan brutales, pero además prohibía que las encomiendas fueran hereditarias. Esto es, que a los conquistadores de primera generación se les permitió mantener encomiendas, pero a los de segunda e incluso tercera no siempre se les permitió. En algunos lugares del territorio americano se mantuvieron encomiendas hasta el siglo XVII, ya muy entrado, pero en el centro del territorio novohispano se impidió. Esto es que los conquistadores iniciales tuvieron la posibilidad de tener esas encomiendas, pero después sus hijos y nietos ya no. Esto provocó una rebelión que pues, incluso fue comandada en Nueva España por Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, y que terminó con su expulsión, el destierro de Martín Cortés. Pero finalmente las encomiendas se logró detenerlas a través de una nueva legislación que fue conocida como las Leyes Nuevas de 1542. Esas leyes nuevas buscaban proteger a los indios de los maltratos, proteger a los indios de la explotación irracional y buscar ante todo su evangelización. Terminadas las encomiendas, digamos, también se tenía que enfrentar el problema que había dejado las epidemias. Había habido un despoblamiento en el territorio, había habido un descenso demográfico por la explotación, por las epidemias, y entonces el territorio estaba como desestructurado y la población estaba como dispersa, lo cual era un problema para los españoles, porque para los españoles eso les impedía evangelizar más fácil, les impedía controlar y agrupar a la población, y también el trabajo de los indios era más difícil de aprovecharse, eso también hay que decirlo.
porque es un periodo en el que además las ciudades se estaban construyendo, las iglesias se estaban levantando apenas. Es decir, el mundo se estaba reelaborando y con una población dispersa era muy difícil mantener el control sobre ellos. Y entonces es así que la corona impulsó la política que se conoció como de congregaciones. Las congregaciones fueron estos espacios, estos momentos donde la corona buscó atraer a los indios que estaban en población dispersa, en los cerros, en los montes, en las áreas de cultivo, en una casita aquí, otra por allá, y los agrupó en pueblos. Así se construyó una nueva geografía territorial de la Nueva España. Esa geografía nueva implicó la construcción de nuevos pueblos, se fundaron nuevos pueblos que tenían el modelo europeo, es decir, una iglesia en el centro, la población alrededor y las áreas de cultivo. Y se les dotó de tierras, entre comillas lo de dotó porque pues eran tierras de los indios, se les dotó de tierras que eran más o menos unas 500 varas a los 4 rumbos cardinales, para que en ese espacio los indios tuvieran tierras de cultivo y los españoles no pudieran vivir allí, no pudieran establecer ni estancias ganaderas, ni ranchos, ni haciendas, porque eran tierras de los indios. Como se podrá imaginar en nuestra audiencia, esto fue conflictivo, porque la población indígena empezó, pues los pueblos empezaron a crecer y esas 500 varas pues se iban reduciendo en realidad y se requería más espacio, se requería más tierra y los españoles, por otro lado, que tenían estancias ganaderas, que consumen mucho ganado, pues dejaban salir a los animales a pastar por aquí y por allá, destruyendo los cultivos de los indios, comiéndose sus sementeras y generando conflictos constantes. No solamente eso, sino también el control del agua fue un problema constante, porque pues para abastecer a los animales o las zonas de cultivo de las haciendas, de las estancias, pues se requería mucha agua y muchas veces se robaban el agua de los indios y esto generó muchos conflictos. En el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Indias, hay muchos documentos donde dan cuenta de que los indios iniciaban procesos jurídicos para pelear contra los españoles, pues tal o cual espacio que les estaba invadiendo sus tierras, o para acusarlos de que sus animales estaban comiendo sus cultivos, etc. Y lo interesante de todo esto es que la corona generalmente tenía una actitud favorable hacia los indios. Les trataba de favorecer en lo general por una razón más allá de la que ya hemos mencionado. Y es que los indios fueron considerados jurídicamente, sí, personas racionales, pero con un carácter como de niños. Eran considerados una especie de niños ante la ley. Eran considerados personas que apenas estaban en un proceso de evangelización, apenas estaban conociendo la ley cristiana y por lo tanto se equivocaban y podían cometer errores. Al mismo tiempo se les consideraba personas miserables por esta condición de no estar bien educados. Miserables significaba en la época no el término que podemos darle hoy más comúnmente como alguien malvado, sino como una persona que necesita ser protegida. Como por ejemplo, hoy podemos ver a una persona en estado de indigencia y decir, es un miserable porque tiene muy poco, porque es muy pobre. Entonces, en ese sentido de persona que necesita ser protegida, es como la corona denominó a los indios miserables. Los indios entonces eran miserables, eran personas neófitas, es decir, nuevos en la fe, y también eran personas rudas, es decir, personas que tenían problemas para entender algunas cosas de Occidente, porque no conocían el idioma, porque no conocían las costumbres occidentales y entonces se equivocaban. Y ante eso, el derecho indiano consideró a los habitantes de América como personas frágiles, como personas necesitadas de protección. Y por eso la legislación buscó siempre protegerlos. Esto es, lo podemos ver en nuestros días como una actitud paternalista. Una actitud paternalista donde concibe que los indios son como niños y por lo tanto merecen ser protegidos. Y esto los indios lo supieron muy bien y supieron aprovechar esa circunstancia en los tribunales, porque siempre que llegaban a establecer pleitos por las tierras, por el agua, por los animales que les invadían, decían,
nosotros los pobrecitos indígenas, los pobrecitos indios, los que no sabemos. Y entonces se presentaban así ante el rey, ante los jueces, haciendo eco de la legislación para saberse necesitados, para presentarse como personas débiles que tenían que ser protegidas por el rey. Y entonces el rey y la legislación indiana siempre buscó proteger a los indios en ese sentido. Ahora, una cosa es que la legislación dijera que los indios debían ser protegidos, y otra cosa es que en la práctica los españoles y algunas autoridades lo hicieran realmente, ¿no? Esto, no olvidemos, es un espacio de un dominio colonial. La Nueva España significó un territorio colonial, es decir, un territorio donde hay un gobierno impuesto de fuera, un gobierno que viene de fuera con personas que llegaron de fuera y que impusieron una forma de vida, y que los habitantes del territorio original pues estaban en una situación de desventaja jurídica, de desventaja política, económica, a pesar de que fueran protegidos por la ley, ¿sí? Entonces, hay que entender que este mundo es así, esta realidad novohispana era diferente a la nuestra en muchas cosas y parecida también en muchas otras, ¿no? Es una legislación, un mundo donde llamemos a esa sociedad una sociedad estamental de lo que llamamos nosotros el antiguo régimen. ¿Y eso qué significa? Que ante la ley las personas tenían condición distinta, eran diferentes unos a otros. Había personas que por su condición de miserable o de pobreza, o por ejemplo una mujer viuda con hijos, un retrasado mental, una persona con afectaciones de distinto índole, que lo hacían estar en desventaja, tenían que ser protegidos por la corona y por lo tanto eran un estamento de la población que era diferente a un estamento como los españoles, que conocían la ley cristiana desde siempre, que tenían recursos para poder vivir de manera más holgada, etc. Entonces, había un sistema que llamamos hoy estamental, en el cual cada estamento de la población tenía una legislación diferente a otros. Y esa ley que aplicaba a unos y a otros no, o aplicaba de otra manera, pues es algo que a nosotros nos cuesta un poco quizá de trabajo comprender hoy, pero que, porque nosotros vivimos en un régimen donde todos somos iguales ante la ley, y en aquella época no era así. Entonces, eso también hay que entender, es una sociedad estamental. Entonces, hablar de los indios novohispanos, hablar de los indios en la Nueva España, significa hablar de un vasto universo de población que, si por un lado eran sedentarios, en otras partes eran transhumantes, pero que en todos los casos enfrentaron una nueva realidad con la conquista, una nueva realidad con la colonización. Ellos tuvieron la necesidad de construir una nueva realidad para poder seguir existiendo, para poder seguir viviendo. Adaptar esa nueva realidad a sus esquemas mentales, a sus esquemas culturales, a sus matrices de pensamiento originales, significó ir como embonando los elementos de la civilización occidental en la civilización indígena. De esta forma fueron construyendo la posibilidad de creer en un nuevo Dios que tras de sí también tenía rasgos para ellos de sus propios dioses. La evangelización fue un proceso fundamental en esta historia de adaptación de realidades, de nuevas realidades, de construcción de una nueva realidad. No solamente se trabajaba distinto que antes, se comía distinto que antes, se vivía diferente que antes, sino que también había que creer diferente a antes. Porque creer como antes significaba cometer un pecado, cometer un delito. De tal forma que había maneras de encontrar puentes. Y así fue como, por ejemplo, aquellos lugares a donde se adoraba a Tlaloc o a donde se adoraba a los dioses de la lluvia, pues fueron identificados con los nuevos santos que venían de Occidente. Y por ejemplo, ahí donde había un culto a Tlaloc, se estableció el culto a San Juan, que es el santo que ayuda a las lluvias, ¿no? O a San Isidro Labrador, por ejemplo. De tal forma que se empezó a generar un proceso
de identidad entre unos elementos indígenas y occidentales, construyendo una realidad nueva, una realidad que era legible para los indios y aceptada por los españoles, de manera tal que pudo haber una coexistencia. Al mismo tiempo, en las ciudades, pues no todos los indios vivían solo en el campo, los indios también vivían en las ciudades, y en las ciudades hacían trabajos domésticos, ayudaban en las casas, en la limpieza, o a los señores con los carruajes, con los animales, con los caballos, como caballerangos, y estaban conviviendo todos en los mercados, en las plazas públicas. A veces las indias eran las nanas de los hijos de los españoles, y pues al mismo tiempo que los cuidaban, los enseñaban las costumbres indígenas, palabras indígenas. Ahí surge la cultura mexicana, ahí surge lo que hoy llamamos México. En ese siglo XVII, reconstruido después de las epidemias, mezclando las poblaciones, coexistiendo en las plazas públicas, en los espacios privados. Allí se construye una nueva realidad cultural, una nueva realidad que tiene mucho de indígena, pero que tiene formas también totalmente españolas. Allí surge la idea de lo que después nosotros llamaremos México. Culturalmente existe en la práctica, en la vida cotidiana, en la realidad. La corona siempre buscó tratar a los indios como niños, decíamos, aunque la realidad de la vida cotidiana de los indios era muy dura. O sea, si bien estaban protegidos ante la ley, la verdad es que tenían que enfrentar una desigualdad y una explotación cotidianas, una segregación, un paternalismo y un racismo que hemos heredado todavía hoy en día en nuestra vida cotidiana. Pero lo cierto es que somos mexicanos porque somos la herencia de estos dos elementos culturales, ¿sí? Y también pues reconocer la influencia de otros pueblos como las tradiciones africanas que también estuvieron presentes en esta realidad. Cuando pensamos en la Nueva España, no solamente hablamos de una realidad donde había indios y españoles, sino había presencia, por supuesto, de los africanos, toda la negritud, todos los esclavos que llegaron, trajeron consigo una cantidad de elementos que son visibles también en nuestra cultura, sobre todo en ciertas zonas del país. Y no solamente ellos, también recordemos que la Nueva España era el eje que articulaba el comercio internacional, el comercio mundial, porque venían las naos de Filipinas trayendo productos asiáticos, pero también trayendo población que venía de Asia. Entonces, aquí en Nueva España se juntaban las tradiciones asiáticas, africanas, europeas y locales. Y esa realidad tan diversa, tan rica, empezó a ser una simbiosis, una mezcla tan importante que en el siglo XVIII ya era una realidad completamente distinta a la realidad que se vivió en el siglo XVI. No en balde, nuestro platillo nacional, el mole poblano, es eso nuestro platillo nacional, porque si pensamos por un momento en los ingredientes que son necesarios para fabricar el mole, pues vamos a encontrar que hay chiles que son de la localidad, chocolate que es de acá, de la localidad también, pero al mismo tiempo hay canela, por ejemplo, que viene de África, azúcar que viene de Europa, la manteca de cerdo que viene también de Europa, productos como especias, pimienta, etcétera, y hierbas, semillas de olor que vienen de Asia. Y todo eso se muele, se mezcla, se hace una masa, deja de ser cada ingrediente para convertirse en una sola cosa. En una cosa que tiene una gama de sabores impresionante, porque es picoso, pero es dulce al mismo tiempo. Es medio sólido, es pastoso y puede tener una gama de sabores tan increíbles que lo que está mostrándonos es esa realidad que se vivió en la Nueva España del siglo XVIII, donde los indios, los africanos, los asiáticos, los europeos se mezclaron en una realidad nueva que no era ni la indígena prehispánica ni la europea del mundo occidental clásico. Esta nueva realidad es lo que llamamos México. Sin los indios, sin el componente indígena,
Sería imposible pensar lo que hoy es México, pero también sería imposible pensarlo sin los otros componentes. No seríamos lo que somos como nación sin pensar en cada uno de esos elementos que dieron identidad, que nos conformaron como nación. Es finalmente, pues, invitar a la reflexión de que cuando hablemos de la historia de los pueblos indígenas en la Nueva España, pensemos en nuestros propios orígenes, pensemos en que somos una nación mestiza, que somos un pueblo que tiene un enorme componente indígena en todo lo que hacemos y que a veces negamos esa realidad, que a veces pensamos que esa realidad está aparte de nosotros y no, está conformándonos, dándonos lo que somos como pueblo y marcando nuestra realidad de maneras muy diversas. Quisiera que esta ocasión del 5º centenario de la llegada de los europeos a América y de la caída de Tenochtitlan y de la implantación del régimen colonial en este territorio significara una oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que somos como nación, sobre nuestros orígenes y sobre la trascendencia de todos y cada uno de los elementos que nos dieron origen. En particular, la tradición indígena, que es riquísima y que ha sido negada en muchos sentidos. Yo decía que esta historia es tan importante que nadie puede permanecer impávido ante esta realidad y que existen como dos versiones, los que dicen que los indios fueron víctimas y que antes el mundo era ideal, que estaba muy bien, y que los españoles llegaron a acabarlo todo, y los que dicen que los españoles llegaron a traer la civilización y a traer la cultura. Ni una ni otra es una versión acertada. En realidad somos la mezcla de todo esto, y en la medida en que reconozcamos como nación este pasado indígena, pero este presente indígena también, seremos un pueblo más libre y seremos un pueblo más dueño de nosotros mismos.